gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa preferido. Estamos encantados de poder estar un día más con todos ustedes, con un programa que seguro que les va a gustar. Vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar de las editoriales evangélicas y especialmente de una histórica, la más antigua, la editorial CLIE, y les vamos a contar un poquito sobre cómo comenzó, cómo ha sido su historia, proyectos que tienen, etcétera, etcétera, para que ustedes nos conozcan un poquito mejor. Estamos encantados de tenerles al otro lado y como bien saben ustedes, para nosotros lo importante no son los niveles de audiencia, lo importante es usted. Ustedes son los que verdaderamente nos interesan para que oigan lo que queremos que decirle en esta noche, para que, ¿por qué no?, Dios hable a sus vidas, puesto que este programa también trata de presentarles al Señor de una manera sencilla para que ustedes lo puedan entender. Estamos encantados porque además cada noche ustedes nos llaman y hoy queremos que se repita. Tenemos todo un equipo tremendo esperando al otro lado del teléfono para recoger sus llamadas. Si ustedes quieren compartir con nosotros el programa, les gusta, quieren hacer una pregunta o algún comentario que quieran hacernos, estamos encantados. Y también si quieren que compartamos juntos un tiempo de oración, como siempre hacemos al final del programa, pues pueden llamarnos y seguro que vamos a tener ese tiempo, vamos a disfrutar juntos y a compartir con ustedes su carga. Como siempre les digo, si van a una iglesia evangélica, háblenlo con su pastor. Y si no tienen ninguna iglesia evangélica a la que asisten, aquí estamos también para ayudarles y compartir con ustedes y ponernos de acuerdo en la oración. Siempre nos gusta compartir las cargas, como dice la Escritura, los unos de los otros. Así es que ese es otro de los motivos de nuestro programa. Decía también que vamos a tener, pues además de la editorial hoy principal, es el tema del día, pues vamos a tener nuestra iglesia del día. La iglesia invitada de hoy es una iglesia de un municipio de Madrid llamado Villaviciosa de Odón y es la iglesia Buenas Noticias de Villaviciosa. Y luego tenemos, como siempre, en la sección Protestantes Ilustres en la Historia, a nuestro historiador de cabecera, Gabino Fernández Campos. Él nos va a traer hoy la presentación de un personaje muy, pero que muy especial. Y además tendremos también en nuestra sección, la iglesia del barrio, pues oiremos un testimonio de una persona de la iglesia del barrio de las Águilas. Así es que prepárense porque hoy tenemos por delante un programa que confío, estoy seguro que va a ser un programa que a ustedes les va a agradar. Así es que preparen sus corazones, preparen sus mentes, preparen su vista para estar con nosotros, no se vayan, no nos dejen y estén con nosotros en estas 2 horas que tenemos por delante. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia Las Águilas, la iglesia, el mismo barrio que lleva su nombre, Barrio de las Águilas en Madrid, por la zona de Aluche. Si ustedes no van a ninguna iglesia, les invitamos a acudir a nuestra iglesia, a venir, y si tienen curiosidad o interés o simplemente una visita de cortesía, estamos encantados, van a ser muy bienvenidos. Así es que nada, llámenos, esperamos sus llamadas y sin más vamos a pedirle a Carmen que nos presente a nuestros invitados de esta primera parte del programa. Adelante, Carmen. La verdad es que todos los invitados que traemos cada semana son muy especiales, pero en el programa de hoy nuestros invitados, esa especialidad, esa importancia, la haremos con un mayor énfasis, no solo por lo que ellos son, sino por lo que Dios les ha permitido hacer a lo largo de los años de su vida.
hasta el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles y de saludar en primer lugar a Ana Romero. Ella es licenciada en Literatura Comparada. Muy bienvenida, Ana. Gracias. Es un gusto tenerte. Por invitarme. Pues es un gusto tenerte con nosotros y que hayas podido acceder a nuestra invitación. Y te escucharemos con mucha atención todo lo que tengas que contarnos. Muchas gracias. Pues tenemos también con nosotros, y tengo el gusto de presentarles, al doctor Eliseo Vila. Él es el presidente de la editorial CLIE. Eliseo, mucho gusto. Buenas noches y muchas gracias. Muy bienvenido. Y siéntete como en tu casa. Muchas gracias. Y también te escucharemos con mucha atención. Todo lo que tengas que contarnos. Muy bien, pues nada, bienvenidos y vamos a continuar con el programa. Queridos, vamos a hacer una pausa musical y después empezamos ya con el tema del día. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. Bueno amigos, pues continuamos con el programa. Gracias a nuestros queridos amigos Marcos y Jesús Adrián Romero que nos han interpretado esta canción.
Bien, pues comenzamos con editoriales evangélicas, un tema que yo tenía ganas ya hacía tiempo de poder hablarlo, y especialmente con esta editorial modelo y ejemplo, no solo para, digamos, a nivel nacional, para nosotros evangélicos, sino también a nivel internacional. Así es que me van a permitir y les vamos a mostrar un vídeo de lo que es esta editorial y a partir de ahí comenzamos. Samuel Vila Ventura nació en Rubí el 29 de mayo de 1902 en el seno de una familia de prósperos comerciantes de la villa que a finales del siglo XIX, debido a sus ideas liberales, había decidido hacerse protestante al entrar en contacto con los maestros locales Francisco Albricias y Rufino Fragua. Educado y mentalizado en su misión desde la más tierna infancia, aprendió a leer en las escuelas evangélicas metodistas de Rubí. Al cumplir los 6 años, le regalaron una imprenta de juguete que utilizó para componer e imprimir sobre papelitos textos de la Biblia que luego arrojaba por la ventanilla del tren, convencido de que quien los encontrara y leyera descubriría la verdad y sería salvo. Con ello, estaba sin saberlo cultivando el germen de lo que años más tarde sería la editorial CLIE. A los 17 años salió de España con el propósito de prepararse para ejercer el ministerio, estudiando bajo la tutela de Rubén du Barry, discípulo directo del gran predicador Carlos Spurgeon. Simultáneamente, en el año 1924, escribió su primer libro A las fuentes del cristianismo, impreso y publicado en Barcelona por la editorial Sintes, y que fue el origen de la editorial CLIE. En 1965 puso en marcha una imprenta en su propia casa, forjando, con la colaboración de sus hijos David y Eliseo, lo que actualmente constituye la editorial CLIE. Con la llegada de la democracia, la nueva Constitución y la Ley de Libertad Religiosa, en 1979, constituyó la entidad religiosa Misión Cristiana Evangélica OREP, creada para dar forma jurídica a su ministerio cristiano y a la labor realizada durante tantos años en la intolerancia y clandestinidad, y cuya presidencia ocupa en la actualidad su hijo Eliseo. En 1983, la editorial CLIE, con más de 2.000 títulos publicados y exportando libros desde Tarrasa a casi todos los países del mundo, figuraba ya entre las 10 primeras editoriales de España. La labor de Samuel Vila como cristiano, como defensor de la libertad y como ciudadano ejemplar fue objeto de un homenaje público en el Centro Cultural de la Caixa de Tarrasa, con la presencia de diversas personalidades y en el que el teniente de alcalde Jordi Laboria, en representación del alcalde Manuel Royes, le hizo entrega de la Torre del Palau. Quiero agradecer a todos vuestra presencia y en especial todos estos honores que considero inmerecidos. Solo quiero deciros que mi vida ha sido guiada por 2 máximas que aprendí de labios de mi padre. La primera ha guiado mis actitudes intelectuales en todo tiempo, sí, en todo tiempo. Y la segunda ha sido el lema práctico de mi vida. Por ello creo poder decir, como exclamaba el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado, estoy cerca de acabar la carrera. He guardado la fe. Y solo me resta, y a la edad en que me encuentro, puedo decirlo con verdad, la aprobación de aquel que os tiene peleado y cuya fe he guardado. Pocos meses después, en diciembre de 1983, recibió la medalla al Mèrit Exportador de manos del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol i Soley. Después de haber escrito 57 libros, uno de ellos en inglés, y haber traducido personalmente más de 200 títulos del inglés al español,
En mayo de 1991, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, corresponsal de la Real Academia Española, atendiendo los méritos que en él recaían por la extensa labor realizada a través de sus libros en la difusión y pureza de la lengua española entre los hispanos en los Estados Unidos, decidió hacerlo individuo suyo, nombrándole académico de la lengua española. El 1 de marzo de 1992, su Salvador y Señor, al que había servido tan intensamente durante 90 años, decidió llamarlo a su presencia. El acto de su masivo entierro fue exactamente lo que él hubiera deseado y que constituyó el todo de su vida. Un mensaje al mundo, un testimonio vivo de la esperanza cristiana de la resurrección. Como ha sucedido siempre a lo largo de la historia con todo hombre de acción, Samuel Vila tuvo aciertos y cometió errores. Nadie duda, sin embargo, de que unos y otros fueron en todo momento el producto de un celo que no conoció límites en su objetivo, la proclamación del Evangelio. Su vida ha dejado su huella indeleble en la historia del cristianismo en España, y al conmemorar el centenario de su nacimiento, su ministerio continúa como prueba evidente de la veracidad del texto bíblico que nos recuerda que bienaventurados son aquellos que mueren en el Señor, porque sus obras siguen. Bueno, un vídeo muy bonito. La verdad es que yo, si fuera su hijo, ya veo que tú te enterneces también. Me has emocionado, sí. Manuel, me has emocionado. Es verdad, yo cuando lo vi, la verdad es que me llenó el corazón, la verdad, me alegro mucho. Bueno, pues dinos algo de tu padre, porque una persona como él, un hombre importante para nuestra nación, para los evangélicos en nuestra nación, así es que cuéntanos un poquito. Bueno, pues te diría que, en primer lugar, como se ha dicho, mi padre era hijo de una familia cristiana evangélica ya en mitad del siglo XIX, con lo cual es una prueba y una demostración de que los evangélicos en España no son una novedad del siglo XX o del siglo XXI. En mitad del siglo XIX y en el 1500 ya había cristianos evangélicos, pero en el siglo XIX había una fuerte comunidad evangélica en España y mi familia era parte de esta comunidad evangélica. Mi padre pues decidió dedicar su vida al ministerio y fue a estudiar en el colegio de Spurgeon, como se ha dicho, uno de sus tutores era un discípulo, y cuando regresó, esto no lo ha dicho el vídeo, se encontró con un problema, de que todo lo que tuvo que estudiar, todos los libros de referencia, todo estaba en inglés o en francés o en alemán, y él dijo, voy a dedicar el resto de mi vida a que los pastores y el pueblo cristiano en España y en lengua española, en todos los países de habla española, disponga de la misma riqueza de literatura para prepararse, para aprender de la palabra que existe en inglés. Y así nació la editorial Cuella. Qué bueno. Como ven, señores, lo típico, un hombre con visión que transforma la historia. Nos alegramos mucho, nos alegramos mucho. ¿Cuándo escribió él su primer libro? Su primer libro lo escribió a los 26 años, en 1924, exactamente. Y como él no tenía editorial, no tenía nada, fue a una imprenta de Barcelona, editorial Sintes, imprenta editorial Sintes, que le imprimiera el libro. Y era un libro polémico, porque aquella era una época polémica, a las fuentes del cristianismo. Y él se dedicó Así se titulaba el libro, a las fuentes del cristianismo. Fuentes del cristianismo. Y, ¿qué pretendía él con ese libro? Pues él pretendía comparar algunas doctrinas de la Iglesia Católica que él veía que se habían desviado de la verdad evangélica, compararlas con la doctrina evangélica. Y citando los padres de la Iglesia, quizás la mejor obra, luego hablaremos de la obra de Spurgeon, que es la obra clave para esto, pero él decía, no, tenemos que volver a la Iglesia antigua, a la Iglesia primitiva, a la patrística, a los padres de la Iglesia, a las fuentes del cristianismo, porque ahí es donde está la verdad y ahí está lo primero que se escribió en interpretación de la palabra de Dios. Y esto no coincide con la doctrina católica de aquella época, coincide con lo que nosotros predicamos. Y así fue. El libro era 2 columnas y decía, la Iglesia Católica enseña, el Evangelio dice. Y esto era a las fuentes del cristianismo. Fue un libro que tuvo mucho éxito en su época. Ahora está
ya no se publica, está fuera de edición porque la Iglesia Católica Romana ha cambiado mucho mira en qué sus bien. cosas. Muchas de las cosas del libro no sería actual, porque muchas de las cosas que él decía en el libro, la Iglesia Católica Ya no las hace. prácticamente ya no están en vigor. Bueno, pues mira, nos alegramos, seguro que tomaron buena nota. Bueno, y a raíz de ahí, como dices, que fue una imprenta y luego tuvo su propia editorial. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó la editorial? Bueno, la editorial comenzó en el propio 1924. Ajá. Lo que ocurre es que luego, en el 36, vino la Guerra Civil y después de la Guerra Civil vino la intolerancia religiosa. Y aquí es donde vino el problema. Bueno. Pero CLIE siempre ha estado funcionando ininterrumpidamente. Pues ahora te voy a preguntar por eso, pero antes decidme, Ana, tú por ejemplo, ¿qué significa CLIE? Supongo que tú lo sabrás, tú eres nieta de aquí del hombre principal. CLIE significa, son siglas, Comité de Literatura para Iglesias Evangélicas. Comité de Literatura para Iglesias Evangélicas. Qué bonito. Exactamente. Lo que pasa es que, Era la claro, idea. como dice mi padre, cuando llegó la intolerancia religiosa, no se podía poner una editorial que tuviese esas siglas en el registro en España. Entonces lo que hicieron fue cambiarlo y le puso Central de Libros Españoles. Fue un truco. Fue un truco de mi padre. Y durante un tiempo, hasta que la intolerancia religiosa se levantó y hubo libertad de culto y de religión en España, CLIE estaba registrada como Central de Libros Españoles. Entonces, sigue, bueno, a día de hoy ya lo tenemos registrado otra vez como CLIE, como Comité de originalmente Literatura. con las siglas Exacto. con lo que significaba. Sí, amigos, en aquellos tiempos el mundo evangélico, aunque no había una persecución abierta o grande, pero sí se nos... Pero fueron tiempos algo sí de fueron persecución sí había, y había que esconderse como se podía, con siglas o con todo lo que pareciera de cara hacia afuera que podía ser para ellos pues una herejía o cualquier cosa, otra religión, etcétera, etcétera. Hablando de esto, ¿cómo sobrevive una editorial evangélica en plena guerra civil y después en la dictadura que nace de la guerra civil? Bueno, pues yo te diré que cuando yo era un bebé, debajo de mi cuna había cantidad de libros cristianos evangélicos escondidos. Para evitar los registros de la policía que en mi casa eran constantes y venían a buscar libros evangélicos y llevárselos. Fíjate. Dos de los impresores amigos de mi padre, personales, que imprimían libros en Barcelona, entonces CLIE todavía no tenía imprenta, fueron a parar a la cárcel. Fueron tiempos muy difíciles. Pero mi padre editaba los libros aquí porque no podía tener ni depósito legal, ni permiso ni para editarlos, nada, con un acuerdo con Editorial Moody de Estados Unidos y ponía Editorial Moody, Chicago, Illinois. Pero los libros estaban impresos en Barcelona, clandestinamente. CLIE subsistió en la clandestinidad hasta que vino la ley de libertad religiosa. Qué bonito. Amigos, la historia del mundo evangélico es muy interesante, muy curiosa, con muchas vicisitudes, muchos problemas. Y yo recuerdo, fíjate, Eliseo, cuando yo era un niño de 6 años, 5 o 6 años, recuerdo a la policía ir enfrente de mi casa a detener cada 2 por 3 a uno de los primeros dirigentes que hubo pues con el franquismo, dirigentes sindicales y estas cosas, y siempre me acuerdo de esa curiosidad. Entraban, salían con él y lo detenían, y a prisión. Al poco tiempo volvía, y al poco tiempo se lo llevaban. Y ya me estás diciendo que era una cosa parecida en vuestra casa. Yo de pequeño me pasaba en la comisaría de policía horas y horas, porque mi padre pasaba horas y horas en la policía, y mi madre, para tener por lo menos información de mi padre, porque si a él lo detenían y yo fuera a casa y le informara, me iba a hacer, y yo me pasaba las horas en la comisaría con él. Por el gran delito de ser evangélico. Sí, señor. Bueno, ¿y qué ocurrió entonces? Tú has mencionado ya algo después de esa primera ley, entre comillas, de libertad religiosa, pero que también es verdad que ayudó bastante. Ayudó mucho. ¿Qué ocurrió después de eso con vosotros? Ayudó mucho. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, en cuanto vino la ley de libertad religiosa, a mi padre es como si le hubieran dado alas. Empezó a expansionarse, a publicar, fundó una imprenta, teníamos 4.000 metros cuadrados de imprenta.
imprimiendo libros evangélicos. Hoy ya no tenemos, porque todo eso ha cambiado, el mundo ha cambiado, se imprime en China, se imprime en Colombia, muchas son las cosas que han cambiado, pero CLIE se convirtió, como hemos visto en el vídeo, en la principal editorial evangélica en volumen y la 10ª editorial en España, que ya era mucho decir. La primera editorial en España En o en el mundo en literatura. En la literatura cristiana. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? En número de títulos publicados. Qué bueno. Bueno, pues ya tengo ganas de entrar al tesoro de David. Amigos, uno de las especialidades de hoy, de CLIE además, es un proyecto que han comenzado que viene de muy atrás, porque ya el abuelo de Ana o el padre de Eliseo ya comenzó con ello, y es ese libro que vamos a ver la fotografía ahí y que yo tengo encima de la mesa. Es un tomo tremendo, El tesoro de David, y bueno, el abuelo empezó, bueno, yo quiero que me lo cuenten ellos, pero una de las cosas que quiero que ellos me hablen es de este proyecto tan bonito. Así es que contadme, ¿cómo comenzó, cómo se gestó este proyecto de este tremendo volumen que tenemos aquí delante, que es uno de 3 que vais a seguir publicando, es el primero, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestó el proyecto? ¿Qué ha habido, qué añadiduras ha habido? Porque sabemos que es una traducción de escritos de un evangelista inglés llamado Charles Spurgeon, y ¿qué hay de ahí en adelante? ¿Cómo se ha parido el libro, etcétera? Yo te hablo del proyecto y mi hija te explica contádmelo de las añadiduras. todo. Mira, el proyecto tiene 2 motivos. Primero, que mi padre fue discípulo en la escuela de Spurgeon y tenía amor por su maestro. Y segundo, que consideró que el tesoro de David era la herramienta clave para demostrar que los cristianos evangélicos no somos una secta, sino que tenemos una línea de continuidad hermenéutica ininterrumpida hasta la Iglesia primitiva. Porque Spurgeon, que con el tesoro de David en realidad no solamente comentó los salmos. Un momentito, cuando hablamos de iglesia primitiva, queridos amigos, nos estamos refiriendo a la iglesia que se narra en el libro de los Hechos, en las Biblias. Usted, si de una Biblia abre el libro de los Hechos, esos son los comienzos de la iglesia primitiva. Así es que cuando nosotros decimos ese término, se refiere a que el mundo evangélico tiene sus raíces en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, y hay una continuidad hasta el día de hoy que el padre de Eliseo trataba de mostrar a la gente. Exactamente, Manuel. Y precisamente esto es lo que demuestra el tesoro de David. Spurgeon, a diferencia de otros comentaristas, comentó toda la Biblia entera a través de los salmos. O sea, esto no es un comentario a los salmos, es un comentario porque los salmos en realidad son un compendio de todos los acontecimientos que hay en la Biblia. Todo, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, todo está en los salmos. Todo está recogido. Entonces, él comentó toda la Biblia a través de los salmos, y lo que hizo fue, no puso sus únicos y propios comentarios, fue buscando en miles de comentarios en las bibliotecas de Londres desde el siglo I, desde el siglo II, Hipólito de Roma, Orígenes, pasando por Agustín, Juan Crisóstomo, todos los padres de la Iglesia, aquello que él vio que encajaba con la doctrina evangélica y las explicaciones, y hay 8.000 citas, 8.000 textos de la Biblia, de toda la Biblia, comentados en el tesoro de David. Y los fue recopilando uno detrás de otro. Entonces, mi padre, cuando polemizaba con sus adversarios católicos que me decían que ustedes los evangélicos son una secta hereje, les decía, no, se equivocan ustedes, no es verdad, porque mire lo que dice Agustín de Hipona, mire lo que dice Juan Crisóstomo sobre la fe y las obras, mire lo que dice Casiodoro, mire lo que decía Hipólito de Roma, y me iba citando todos los padres de la Iglesia, citando el tesoro de David. Y esto sí era un argumento contundente para demostrar que no somos una secta. Ajá. La fe evangélica tiene una continuidad histórica hasta la Iglesia primitiva, y para esto el tesoro de David es una herramienta crucial. Bueno, pues Ana, cuéntanos tu participación, cuéntanos lo especial de este libro
y, en fin, Bueno, más cosas, todo lo que El queráis Tesoro de contar. David, es que hay que contar del Tesoro. El Tesoro de David se publicó alrededor de la segunda mitad, en 1880 y algo fue cuando se empezaron a publicar. En el original inglés son 7 volúmenes. 7. 7 volúmenes que Spurgeon tardó 20 años en editar. Spurgeon editó alrededor de unos 60 y pico libros en toda su vida y era un gran predicador. Se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces él desde el púlpito hablaba cada domingo, hablaba a la gente que tenía, a públicos de hasta 20.000 personas, y en una época donde ni había micrófonos ni había los medios que hay hoy para llegar a la gente. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos del Tesoro de David, hablamos de la obra magna de uno de los escritores y de los predicadores más prolíficos del siglo XIX a nivel mundial. Qué bien. A nivel mundial, que además este señor pues era un hito porque estaba en contra de la esclavitud, a favor del proletariado, a favor de los derechos de la mujer. Era un hombre muy avanzado en su tiempo. para su época, y la verdad es que llevaba la bandera del evangelismo y del cristianismo con buena fuerza. Entonces él, cuando terminó estos libros, de los 20 años de su vida que le llevó a completar los 7 volúmenes, esto se editó en inglés. Y como dice mi padre, él escogió desde extractos de gente del siglo II hasta el siglo XIX. Él recorrió todas las bibliotecas de Londres y recorrió todos el Museo Británico y demás, buscando fuentes y buscando bibliografía para editar, no solamente para formarse él para poder predicar, sino que también para poderlo publicar todo junto, todo lo que se había dicho de los salmos. Claro, ¿qué pasa? Que esto se quedó en inglés. Se quedó en inglés y se quedó en el siglo XIX. Esta edición es en español, es la primera traducción íntegra del Tesoro de David en español, porque mi abuelo hizo una edición de 2 volúmenes que contiene aproximadamente un 5% de lo que era la obra original. Él lo intentó, pero es que el volumen de trabajo es impresionante. Entonces, este volumen lo hemos estado trabajando, mi padre sobre todo. Yo entré el último año, pero él ha estado 6 años prácticamente, 5 años y pico, trabajando en este volumen, que contiene 61 salmos. Entonces, a lo que hemos hecho es añadir, o sea, primero de todo, traducir el texto que está en los volúmenes que están en inglés, traducirlo de modo que sea dinámico, que uno cuando lo lee lo pueda leer en voz alta y que sea casi como si te estuvieran predicando, porque creemos en el valor de la palabra hablada, en el valor de la predicación, en el valor de la palabra transmitida. Y eso ha supuesto un enorme esfuerzo de edición y de corrección, sobre todo. Y después hemos añadido a notas de pie de página muchísima bibliografía, hemos añadido comentaristas del siglo XX, porque desde el siglo XIX hasta ahora nos parecía que faltaba. Estos comentaristas además son autores originales en español, que obviamente no estaban en el primero. Hemos añadido notas exegéticas, notas donde el texto bíblico difiere en las diferentes traducciones. Hemos añadido una versión en verso, porque los Salmos es un libro de la Biblia que está en verso, y creemos que es importante también tener ese sentir que te da la poesía, que no te la da la palabra narrada. Y hemos añadido también algunas notas, pues eso, de donde hay diferencias de traducción, donde hay diferencias, pues eso, de interpretación. Y bueno, el cuerpo de notas es inmenso, inmenso. Es una gran aportación y es inédito. Todo eso es en esta edición en español. Eso no está en ninguna otra edición. Bueno, con tu licenciatura, que sabes de esto, te lo tienes que haber pasado de maravilla. La verdad es que ha sido todo un reto. Ha sido todo un reto porque hay muchos estilos. Claro, estamos hablando de idiomas originales. Hay textos que estaban originalmente en latín, en griego, en francés, en alemán, en inglés. Claro, todo esto son textos que hay que verter al español. Tiene que sonar como si fuera español, pero son textos que uno fue escrito el siglo XVI. El siguiente texto que te viene es del siglo XVIII, luego viene uno del siglo II, luego uno del... Claro, eso es todo un reto. Es todo un reto intentar que el autor de cada texto conserve su voz y que todo sea leíble y que todo sea entendible y fácil. Entonces también hay mucha nota también a pie de página, porque si un predicador a día de hoy está hablando a la comunidad y menciona a un político o menciona a una persona famosa de la época, no hace falta que explique quién es, porque todo el mundo sabe quién es. Pero cuando lees esto, pues eso, con 100, 200, 500, 1000 años después,
Es muy difícil. Hay que Entonces, dar aquí explicaciones. nosotros hemos puesto notas a pie de página, mi padre ha puesto notas Claro. a pie de página explicando quién era esa persona y por qué eso es divertido, o por qué eso es polémico, o por qué eso... Y eso le da una agilidad. Qué bueno. Cuéntanos tu experiencia, Eliseo. Bueno, yo, Con el libro. yo diría que a mí el libro personalmente y espiritualmente me ha hecho mucho bien. Porque, como decía Atanasio de Alejandría, el libro de los Salmos es un jardín donde florecen, y como hemos dicho, todas las demás flores de revelación que hay en la Escritura, pero en el libro de los Salmos florecen de un modo especial, con un toque personal, con un toque emocional. Por ejemplo, en el Pentateuco se nos habla de la ley, de lo que no debemos hacer, los 10 mandamientos. En los libros históricos se nos habla de unos personajes que unos obedecieron y otros desobedecieron esta ley. En el libro de los Salmos se nos dice cómo se sintieron al obedecer o desobedecer esta ley y cómo expresaron después sus sentimientos de tristeza o de alegría, de victoria o de fracaso. Y esto hace que cuando uno ve los Salmos, el lector y el cantor de los Salmos se sienten identificados emocionalmente como si fueran la misma persona. Uno se compenetra con los Salmos, hace suyo cada letra, cada palabra de los Salmos. Y esto causa un bien espiritual enorme. Cuando uno se siente triste, si se siente deprimido, defraudado, lea los Salmos. Allí encontrará la mejor medicina. ¿Hace falta ser un estudioso de la Biblia para querer leer este libro? ¿Un no estudioso podría entenderlo? ¿Se lo podemos recomendar a todos nuestros amigos? Desde luego. Sean o no evangélicos, vayan a la iglesia o no. En absoluto. Porque el libro ¿En tiene... absoluto? No, en absoluto que sí, afirmativamente. En absoluto, afirmativamente, absolutamente. Vale, sí. ok. El libro tiene dos partes, que es la parte devocional y la parte exegética. La parte técnica está en las notas. Allí hay textos en griego, en latín, en hebreo, muchísimo hebreo. Eso, el que no es técnico, se lo puede saltar. Pero leyendo los salmos en poesía, en rima, y leyendo la parte emocional, son sermones preciosos que elevan realmente el alma. Es que, claro, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El cuerpo de notas da mucha información y a la gente que quiere estudiar y que quiere ver, pues esa información está ahí. Pero precisamente porque hemos utilizado un lenguaje cercano, un lenguaje que se puede usar desde el púlpito, este libro, bueno, es una lectura amena y es una lectura perfecta para una lectura devocional, por ejemplo. Y luego hay una cosa muy interesante, y es que hemos añadido al final de todo unos índices que son muy útiles, porque son unos índices que hablan. Por ejemplo, uno dice, pues yo quiero saber sobre un texto bíblico tal. Pues de ese texto bíblico está una correlación de las 8.000 notas que hay solo en este volumen, todas una por una, y luego te dice dónde están. O por temas. Decir, bueno, es que a mí me interesa leer sobre alabanza. Pues te vas al índice de temas y dice alabanza. Y te dice cada salmo qué es, en qué página está y quién, o por autores. Estoy deseando abrirlo, estoy deseando abrirlo. Claro, ¿qué decía Casiodoro de Reino sobre no sé qué? Pues vas, buscas el autor y te dice en qué salmos están comentados por este autor. Entonces, claro, es un libro muy fácil de manejar, tanto si uno quiere estudiar la Biblia, por supuesto, tiene material para estudiarla. Pero desde el punto de vista de un lector, de decir, mira, yo es que solamente quiero aprender más y quiero enriquecerme, o porque a mí me gustan los salmos, o porque hay mucha gente que abre los salmos y lee el libro de los salmos porque les resulta de bendición, pues este libro lo que hace es ayudarte en eso, te da una ayuda de cantidad de predicadores que han hablado sobre eso. Muy bien. Pues amigos, ya tenemos que terminar, pero si usted está interesado, solamente tiene que entrar en la página web www.clie.es, www.clie.es, y si está interesado, ahí verá la forma de conseguir este tremendo primer volumen sobre los salmos. ¿Cuántos salmos hay aquí, por cierto? Aquí hay 61 salmos. 61.
No y son- está De 150 todavía quedan impreso y en, casi 90. en versión digital de todos tipos, para Kindle, para Apple, iOS, está en... Hay que decir por eso que no son correlativos, ¿eh? No es del 1 al 61. Muy bien. Son 61 salmos que están seleccionados. Muy bien, perfecto. Bueno, pues amigos, estoy encantado de haber estado escuchando a nuestros invitados de hoy, por esa historia preciosa que nos han contado y por este proyecto que a muchos cristianos y a muchos interesados en las cosas de la Biblia, pues también les va a venir muy bien. Eliseo, Ana, muchas gracias por estar con Muchísimas nosotros. Nada, que Dios os bendiga mucho en vuestros proyectos, en los 2 siguientes tomos, y que el tiempo postrero sea más prolífico que el primero, Muchas usando un texto bíblico. Así será, así es la voluntad de Muchas Dios. gracias. Muy bien, gracias. Bueno, amigos, pues le vamos a pedir a Carmen, como siempre, que nos haga esa reflexión una vez que hemos tratado el tema del día. Adelante, Carmen. Al escuchar el tema que íbamos a tratar hoy, el texto que vino a mi mente y a mi corazón fue el que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, un texto muy conocido. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Bueno, yo creo que el Dios de toda gracia nos ha equipado a sus hijos a lo largo de la historia de todo tipo de recursos, ya sean económicos, personales, dones, capacidades, inteligencias, creatividad. Y para que cumplamos este deseo, yo creo que este deseo, estoy convencida que sale del corazón de Dios y Él mismo capacita a su pueblo para llevar a cabo esta función, esta misión, hacer realidad este sueño de Dios, que su palabra corra y sea glorificada por todos los ámbitos de la sociedad, así como lo ha sido ya entre los que la conocemos y hemos sido tocados por su verdad. La verdad es que el ser humano sigue en el día de hoy necesitando que la Biblia, que la verdad recogida en la palabra de Dios, en el texto bíblico, toque sus corazones, cambie sus vidas, los equipe para vivir el día a día, no solo en este mundo, sino también para enfrentarse con la eternidad. Y bueno, pues sabemos que la palabra de Dios no solamente, la Biblia, no solamente fue el primer libro publicado o impreso en la imprenta de Gutenberg, también ha sido y sigue siendo el libro más vendido, el libro más traducido, el libro más comprado, el libro, al fin y al cabo, más usado. Y bueno, pues, ¿qué nos queda en el día de hoy? Pues dar gracias al Señor por personas como la familia Vila, como don Samuel, como don Eliseo, como Ana, que se han esforzado en cumplir este sueño de Dios, que su palabra corra y sea glorificada a través de todas las publicaciones en las cuales recogen la palabra de Dios, le dan diversos usos, diversas formas, la recogen ya sea en los Salmos o en cualquier otro libro de la Biblia, en comentarios, en novelas religiosas, bueno, muchos libros. ¿Quién no ha leído? ¿Quién, conociendo la palabra de Dios, quién en el mundo evangélico no tiene en su casa o no ha tenido en sus manos un libro editado por la editorial CLIE? Pues ellos han contribuido, sea nuestra gratitud en este programa, ellos han contribuido a este sueño de Dios, que su palabra corra y sea glorificada. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Y nada, amigos, pueden llamarnos y si les ha gustado lo que hemos hablado, coméntenoslo en su llamada. Y ánimo a continuar y estamos esperando sus llamadas para poder tener esas fichas a última hora. No lo dejen para último minuto, que como siempre algunos se quedan fuera y no podemos orar por y con ellos. Así es que vamos a ir adelante y vamos con esa pausa musical que tenemos ahora.
Sí, amigos, gloria, gloria a Cristo, canta Cristín de Clario. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente sección, que es Protestantes Ilustres en la Historia con Gabino. Gabino, ¿qué tal estás? Pues muy bien, estoy muy contento de volver a encontrarme con Eliseo Muy bien. en un invierno bastante más inhóspito que el actual, sin calefacción central en el Centro de Estudios Bíblicos donde estábamos aquí en Madrid, y que sirvió para darle el primer gran susto y la novatada, porque le dijimos que para acceder desde la sala de estudio y del comedor, los novatos no podían seguir por el interior del seminario, sino que tenían que salir por el exterior en un riguroso invierno. Y él, bueno, no tenía el billete de vuelta, si no se habría regresado a Cataluña. Pero no fue malo y nos regaló, llenando de notas musicales, todo el edificio. Cuando yo escuché la sonata y fuga de Bach por primera vez, no sabía que tenía tantas notas y que alguien podía aporrear un piano destartalado como el que teníamos allí y podía sacar música. Esas son dos pequeñas anécdotas, pero no son las únicas. Estas son las que se pueden contar en público. Venga, adelante, Gabino, gracias. Pues queríamos seguir con el tema de los editores y, en este caso, ¿por qué no volver a Cataluña para hablar de Alfredo López Rodríguez? Alfredo López Rodríguez fue un editor que se adelantó bastantes años. Dios le llamó, después de haber nacido aquí en Madrid en 1855, le llamó en 1912 para el descanso eterno. Pero él dejó una gran estela como editor. Vamos a ver algunas ediciones precisamente de Clie antes. Vamos a ver si nuestra comunicación con los técnicos funciona. Es más conocido López Rodríguez por este periódico que empezó en 1886 en Figueres, Girona, y que llegó hasta 1936. Si tengo que explicaros por qué no pudo seguir el periódico, no es porque murió el cofundador, que con su hermano Luis lo fundaron, sino que fue por la guerra civil. Un sobrino suyo, hijo de Luis, antes citado, continuó, que era radiotelemédico y no sé cuántas cosas más, sabía griego, sabía hebreo y todas esas cosas. Seguro que Eliseo le habría reclutado para que le echara una mano en ese proyecto tan interesante. Pero ese periódico llegó a publicar 700 y pico de números, algo asombroso. Es verdad que está superado por el Cristiano, que llegó a los 2.500. Pero siguen sin salir esos libros. Espero que... Yo sé que aquí hay gente que le gusta mucho leer y lo mismo los han secuestrado. Aquí está. Seguro que más de uno se ha sorprendido de que unos libros impresos en Tarrasa aparecieran con el pie de imprenta del Instituto Bíblico de Moody. Bueno, pues por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenéis una edición de Josefa y la Virgen, la conversión de una beata sencilla del barrio de Lavapiés, que fue una de las primeras novelas de Emilio Martínez que llegaron a extenderse por el mundo. Yo tengo una edición de Centroamérica de principios del siglo pasado, hay una traducción al portugués, pero la obra más conocida de Emilio Martínez, como en el programa anterior estábamos comentando, es Recuerdos de antaño. ¿Y qué hizo Clie ante este hecho? Pues esta, que es la 9ª edición, hecha en el 2009 por el Consejo Evangélico de Castilla y León, fue precedida por esta otra de Clie. No he querido hacer la verificación, pero según algún polizón que yo he tenido durante algún tiempo hasta que lo descubrieron en Clie, me dijo que era
el libro que más se vendía juntamente con uno que tenía que ver con las relaciones amables y siempre complicadas de los esposos en la cama. No deja de ser curioso que fueran los dos títulos de más demanda. Y esta es la portada de Recuerdos de Antaño. Dios mediante, posiblemente antes que termine en este mes, saldrá la 10ª edición, no con las 8 imágenes que venían de un famoso ilustrador Marco aquí de Madrid, sino que eran 8 nada más, sino con medio centenar de documentos y reproducciones para hacer más o menos con una biografía del autor y con una bibliografía de cómo hoy los libros que mencionan en esa narración se pueden comprar, aunque estaban en la época que los cita el novelista, en inglés, en latín, en francés y escasamente en castellano. Vamos a volver a otro editor, a este editor Alfredo López Rodríguez, un amable colega zamorano, pero que lleva muchos años en Asturias y que ha hecho de la historia de los evangélicos asturianos su pasión, tanta que le ha llevado a llenar un libro para contar esa historia de 800 páginas, y él ha sido tan amable en recordar que yo descubrí a este personaje, y aquí pues quería citarle. Manuel de León recuerda que precisamente yo publiqué un trabajo con este esquema que después brevemente voy a comentar. Podríamos recordar a este soltero de oro, no llegó a casarse, como profesor, periodista, escritor, traductor, político y masón. Vamos por partes. Lo primero, tras formarse aquí en Madrid, fue dedicarse a la pedagogía. Escribió sobre el asunto, creó libros de texto para las escuelas y esto lo hizo en Andalucía, en Cantabria y en Cataluña. Pero como ya apuntaba, indiscutiblemente su gran trabajo, su gran aportación, no es esa, aunque es admirable, dos biografías que para los escolares escribió, dos trabajos históricos, uno sobre vida de Julio César y otro la vida de Alejandro el Grande. Pero también he dicho que es traductor y le debemos la traducción del libro de la literatura inglesa que compite entre las obras más traducidas del mundo. Puede que esté ya en torno a los 2 centenares. La primera traducción del Viador, que así es como se tradujo la famosa obra de Juan Bullan, que conocemos fundamentalmente como El Peregrino, fue traducido por primera vez por él. Su interés por la Biblia le llevó a hacer una revisión en profundidad de la Biblia Reina Valera, que publicó allí en Figueras, íntegra, con la financiación de la Sociedad Bíblica y Trinitaria, y folletos, miles y miles, que extendió por todo el mundo de habla castellana. Además de estos trabajos, se preocupó por lo público. Tuvo una vida activa en lo político. Por 2 veces fue concejal del Ayuntamiento de Figueras, militando en el republicanismo. También se preocupó por luchar por los derechos de la libertad de los esclavos, todavía en su época como hoy, y esperemos que no, como siempre, hay personas que son privadas de su libertad. Él tenía su pluma, tenía su voz, tenía sus energías, que después veremos con los problemas de salud que le acompañaban, disminuidas, pero luchó por la libertad religiosa y trabajó por la abolición de la esclavitud con el apoyo de la logia masónica Luz de Figueres. Esta logia, precisamente, tuvo su primera reunión en la escuela evangélica que él y su hermano
atendían en Figueres. ¿Cómo puede hacer alguien tanto cuando padeció mucho? 2 encarcelamientos. Tengo todo el dossier de la prensa de todo el mundo protestando de la injusticia de ese encarcelamiento. Fue afectado del cólera por estar ayudando a los que sufrían esa epidemia en 1800, como que le tocó. Y fíjate, era hasta diabético. Es decir, lo peor que se puede ser en la vida. Pero, sin embargo, al fallecer el 12 de diciembre de 1912, una nota publicada por el ayuntamiento al que tan fielmente había servido, decía, y con eso naturalmente concluyo: al concejal del ayuntamiento de Figueres y director del Heraldo de dicha ciudad, don Alejandro López Rodríguez. Asistió mucho público, figurando representaciones de diversas entidades, la corporación municipal de dicha ciudad en pleno e infinidad de amigos del difunto, para rendir tributo de sentimiento al que en vida fue activo periodista y distinguido político de aquella ciudad ampurdanesa. Gracias, Alfredo López Rodríguez. Gracias, Gabino. Pues sí, amigos, Alfredo López Rodríguez, un protestante ilustre. Bien, vamos adelante sin dejar de decirles que nos llamen. Seguimos esperando sus llamadas, nos siguen trayendo las fichas que luego vamos a leer desde donde nos llaman y vamos a orar con ustedes y vamos a presentar ya a nuestra iglesia del día. Así es que adelante, Carmen. Pues sí, en esta segunda parte seguimos teniendo invitados importantes, invitados ilustres, Manuel, vamos a decirlo así. Pues sí. Tenemos invitados ilustres en este programa una vez más y voy a pasar a darles la bienvenida y a saludarles y a presentárselos a ustedes. Esther. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Esther Burgués, ella es pastora en una iglesia en la localidad de Villaviciosa de Odón y además ella es, presentadora de un programa de radio, podríamos decir así, locutora. Es una mujer muy activa, pero hoy nos ha reservado un tiempo para estar con nosotros junto con su marido José María Fernández. Bienvenido. Hola, gracias. Bienvenido, pastor. Gracias por hacer un hueco. Gracias a vosotros. Gracias, pastores, por hacer un hueco en vuestra agenda. José María no es solo pastor, él es director también de un centro asistencial, sanitario. Y bueno, pues compatibiliza estas dos actividades tan importantes en su vivir de cada día. Gracias por venir. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, pues nada, encantado de teneros aquí. Y quiero que primero que os presentéis un poquito, nos digáis algo sobre vosotros y vuestra familia y después pasamos a ver el vídeo de vuestra iglesia, la iglesia Buenas Noticias de Villaviciosa. Bien, pues somos una familia que la componen 4 personas, mi esposa preciosa que está aquí a mi lado y nuestros hijos Yemima y José María que no están aquí, no han podido venir. Así que pues sí, somos 4. Yo en Barcelona me tienen un cartel así de se busca porque robé a mi mujer de Barcelona, de una iglesia de Barcelona, y entonces así como me tienen en busca y captura, entonces siempre que veo algún cristiano catalán me tengo que disculpar, pero sí, gracias a Dios pues conocí a mi esposa en una campaña hablando del Señor en Barcelona, en un pueblecito, en Puigcerdà. Y bueno, llevamos ya 28 años. Cariño, para los números tú eres mejor que yo. 28 años 28 años casados. Pero tendréis nietos entonces ya. De eso le dejo a mi mujer porque si hablo yo no paro en todo el programa. Bueno, también decir que nuestros hijos, Yemima ya se ha casado, tenemos a nuestro yerno Cristian y tienen 2 niñas preciosas que son mellizas. Y bueno, son la alegría de la casa, la verdad. Bueno, qué bien. Sí. Bueno, me alegro. Pues vamos a ver
ese vídeo que nos han preparado de su iglesia para que conozcamos un poquito cómo son. Adelante. Pues sí, amigos, Iglesia, buenas noticias de Villaviciosa. Ahí han visto la dirección, calle Fuentecilla 23. Fuentecilla 23. Bueno, pues ya nos habéis contado, ahora queremos que nos digáis cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? Cuánto tiempo hace, etcétera. Así es que venga. ¿Cuánto tiempo hace que comenzó la iglesia? Pues algo menos de 5 años. Algo menos de 5 años. No estaba en nuestros planes y Dios nos sorprendió. Y eso es lo bonito, cuando Dios quiere algo y ahí de repente nos vemos en el plan de Dios. Claro Así que que sí. pues así fue. El plan nuestro pues quizá eran otros, pero el plan de Dios es el mejor. Muy bien. Así que allí arrancamos hace algo menos de 5 años y empezamos 7 personas, nuestra familia y 2, 3 personas más. Sí. 7 personas comenzamos. ¿Y cómo comenzasteis? ¿En una casa, como la mayoría de las iglesias evangélicas? No. ¿O cómo comenzasteis vosotros? ¿Sabéis, sois atípicos? Sí, somos atípicos. Comenzamos en Villaviciosa, pero nosotros vivíamos en Torrejón de Ardoz. Ah. Bastante lejos, aunque íbamos allí todos los días, pero cogimos un local en fe porque en principio no podíamos pagarlo. Estamos muy agradecidos a Dios porque el dueño nos regaló toda la reforma, nos insonorizó todo el local, nos regaló aires acondicionados, o sea, todo
nos lo regaló el dueño del local. Qué bueno. Y bueno, pues vimos ahí también la mano de Dios, porque nosotros con, 7 personas podíamos alquilar un local de 40 metros o 30 metros. Y este local tiene 2 plantas. 330. Sí. Wow, qué bueno. Sí. Pero el local lo estuvieron reformando y teníamos que empezar en septiembre. Pero estábamos tan ilusionados, que bueno, no nos importó pagar otro local más pequeñito y empezamos en mayo, porque estábamos deseando reunirnos y bueno, fue un tiempo muy bonito, muy bonito. Qué bien. Sí. Y bueno, más o menos, ¿cuántos os reunís ahora después de estos 5 años de trabajo y de labor en ese pueblo? Pues comenzamos 7 personas, algo así, en mayo de hace 5 años, en mayo hará 5 años. En el verano ya se fueron, antes del verano, unas 5 personas más, éramos 12, y fuimos adelante con una campaña, que vinieron a ayudarnos para ir adelante con una campaña. Otras 5 personas se incorporaron, de forma que pues a los pocos meses ya éramos 17, 18. Y ahora más o menos somos unos 60. ¡Wow! ¡Qué bien! Por la gracia de Dios, porque Dios es muy bueno, bien. muy bueno con nosotros. Bueno, amigos, en un pueblo no crean que es fácil que una iglesia evangélica se levante en 5 años, pero eso es importante. Vemos que ese pueblo, Villaviciosa de Don, desde aquí lo bendecimos. Amén. Pues un pueblo que tiene interés por las cosas de Dios. ¿Os ha resultado fácil o difícil vuestra relación con los vecinos, con el propio ayuntamiento? ¿Qué tal os ha ido? Bueno, con los vecinos muy bien, la verdad. Muy bien, son muy amables, la gente nos conoce de allí, aunque ninguno así bien ha venido a ninguna actividad, aunque les invitamos, pero son majísimos y muy bien. Y el ayuntamiento, bueno, pues estamos ahí con ellos. Bien, la relación es buena, y confiamos que irá mejor. Amén, Sí. muy bien, fenomenal. Bueno, y vosotros formáis parte de una familia de iglesias en España que se llaman Iglesias Buenas Noticias, ¿no? Así es. ¿Y cuántas iglesias tenéis en España, así como vosotros? Pues yo creo que hay más de 30 iglesias de la Fraternidad de Iglesias Buenas Noticias en España. Buenas Noticias es la familia de iglesias en la que estamos, que nos ayudó para dar ese empujón inicial y bueno, estamos muy agradecidos. Sí. Bueno, ahora vamos más directamente a vosotros. A ver, ¿cuál es la característica, diríais vosotros, más importante de vuestra iglesia, o al menos realmente la que más os caracteriza? Prefiero decirlo así. Sí. Bueno, yo diría que somos una iglesia muy familiar. Muy familiar. No sé si es porque al vivir en un pueblo vas a comprar, te encuentras a personas de la iglesia y hemos crecido, quizás por ser pocos, como una familia. Quedamos para tomar café, quedamos para desayunar, intentamos estar juntos y bueno, yo creo que somos una iglesia muy familiar, de llamarnos, de comer juntos, de comer en la iglesia y de preocuparnos los unos por los otros. Pero también hay otra cosa que yo quiero decir que nos caracteriza, porque para nosotros es muy importante el discipulado. Y toda persona... Explica a nuestra audiencia qué es eso del discipulado. Sí, bueno, Jesús nos dio un mandamiento antes de ascender al cielo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y que hiciéramos discípulos. Y simplemente es enseñar la palabra de Dios, enseñar la doctrina y no solamente enseñar, sino que tu vida tiene que cambiar. Enseñamos temas doctrinales, pero también temas en cuanto al carácter, en fin, muchísimos temas. Hacer de la gente... verdaderos a través de las seguidores, enseñanzas, verdaderos seguidores de Jesús. Muy bien, me parece no fenomenal. solamente un cristiano que venga el domingo, sino formar a la persona para que luego, si viene otra gente nueva, él pueda también hacer discípulos, pueda hacer seguidores de Jesús. Muy bien. Sí. Como sabemos, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, su discípulo, ¿verdad? Esto enseña a hombres fieles, idóneos, que sean capaces de enseñar a otros, ¿verdad? Así que, pues
a mí me han ayudado y me han enseñado la Escritura y cómo debe ser la forma de vivir de un cristiano y las enseñanzas de Jesucristo. Y de la misma manera que a mí me han enseñado, pues yo procuro transmitirlo para ayudar, para bendecir, para servir a otros. Claro Sí, que sí. porque es muy importante, porque ahora que hay tanto acceso a Google, a muchos predicadores, nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que busca y claro, no todo es correcto. No toda la doctrina que hay en Google o mucha gente que sale, telepredicadores, es correcta, es bíblica. Entonces queremos que todos nosotros en la Iglesia tengamos una misma doctrina, una misma enseñanza. Y que con esa enseñanza, a su vez, pues puedan identificar algunas otras que no son tan correctas, ¿no? Muy bien, amigos, las iglesias evangélicas se caracterizan por la lectura de la Biblia, por la enseñanza de la Biblia, por la búsqueda de Dios a través de la palabra, y por eso les gusta enseñar a los que vienen detrás. Y ya desde niños, en lo que se llama escuela dominical, que hay incluso escuela dominical para adultos también, pero en otras solamente es para niños, y los adultos aprenden de otra manera, en unos cursos bíblicos, etcétera, etcétera. Pero es una de las características de la Iglesia evangélica en general. Les gusta la enseñanza de la Biblia a todos aquellos que se van acercando a Dios. Quisiera añadir algo. Y quiero añadirlo para darle la gloria a Dios, porque si me callara no sería justo con el Señor, no sería agradecido. Considero que Dios nos ha dado un regalo a la Iglesia y es la facilidad con la que disfrutamos de la presencia de Dios en el tiempo de alabanza. Considero que yo tengo el privilegio de estar con mi hija. Supongo que mi hija también tiene el privilegio de estar conmigo. Pero bueno. Claro que sí. Porque el último versículo de la Biblia del Antiguo Testamento, y lo estaba recordando al ver a Eliseo y a su hija, dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y eso es algo que hace Dios. Yo supongo que hay muchas personas que nos están viendo y dicen, ay, a mí me gustaría que el corazón mío estuviera cerca de mi hijo y el de mi hijo cerca del mío, ¿verdad? Porque tanto se pierde, tanto patrimonio, tanto tesoro, tanta experiencia, que a veces los hijos rechazan de los padres, pero quiero agradecer a Dios la bendición de tener a nuestros hijos al lado, caminando con el Señor, sirviendo al Señor juntos, y en concreto en la alabanza es una maravilla. Personas nos visitan y dicen, ¿cómo es posible en una iglesia tan pequeña que comienza la alabanza y muchos dicen, es sorprendente? Algo siente la gente ahí dentro cuando estáis cantándole a Dios. Muy bien. Bueno, algunas cositas más. ¿Tenéis programa para jóvenes? ¿Tenéis programa para niños? ¿Tenéis programa también, por ejemplo, para mujeres, etcétera, etcétera? Sí. Como ha salido en el vídeo, nos preocupa mucho los niños, los adolescentes y los jóvenes. Nuestra hija y nuestro yerno, Cristian y Yemima, llevan el grupo de jóvenes, hacen salidas, enseñan la palabra también. Y luego, pues para los niños tenemos la escuela dominical los domingos, y también vamos a empezar un nuevo ministerio que hemos querido empezar, pero no hemos podido hasta este año, porque mi hijo, bueno, no lo he dicho antes, pero mi hijo tiene novia y es una alegría, una bendición, y juntos van a empezar el Ministerio de Exploradores del Rey en la Iglesia, para niños y adolescentes. Este es un programa específico. Sí. Cuéntanos qué es ese programa de Exploradores del Rey. Sí, pues Exploradores del Rey es un poco como los Boy Scout cristiano, Muy bien. ¿no? Que
que enseña a los niños valores cristianos, a servir en casa, a hacerse la cama, a hacer una comida, también les enseña de la Biblia, o sea, les enseña muchísimas cosas, pero luego pues también los niños se divierten, porque la mejor forma de que un niño aprenda es que se lo pase bien. Cuando un niño se lo pasa bien y disfruta, luego le puedes hablar de cualquier cosa que ya te has ganado su corazón, ¿no? Te atiende y lo recibe. Y bueno, pues este ministerio también nos gusta mucho porque hace acampadas, hace campamentos urbanos, en fin, que se lo pasan maravillosamente bien los niños. Muy bien, fenomenal. Así es que niños, adolescentes, mujeres. Mujeres. Hemos empezado una reunión mensual de nosotras, de mujeres, donde invitamos amigas, porque las mujeres, Manuel y Carmen, necesitamos estar juntas, charlar, compartir, y cuando estamos con hombres no es lo mismo, no es lo mismo, Claro que sí, no claro nos que dejan. sí. Es verdad. Entonces allí pues lo pasamos muy bien juntas. Y luego también tenemos un ministerio para padres que se llama Despierta Débora, que la Iglesia lo ha acogido muy bien y también lo estamos presentando a distintas iglesias. Cuando dices un ministerio, ¿te refieres a una actividad? Movimiento, sí, un movimiento. Un programa, sí, actividad, algo así. un movimiento, un programa que es de orar por los hijos, exclusivamente por los hijos y por los jóvenes de España, porque a veces los padres estamos tan liados, con tantas actividades, que no dedicamos tiempo a orar, a rezar por nuestros hijos. Y algunos de nosotros solamente le pedimos a Dios cuando ya están muy mal. Y entonces, pues eso es muy importante, porque por este tema los padres sufren mucho. Amigos, si ustedes están preocupados por sus hijos, están preocupados por el futuro de sus hijos, qué pasará con ellos, yo les animo a que visiten una iglesia evangélica, que les pongan en contacto con jóvenes de iglesias evangélicas, jóvenes sanos que aman a Dios, que leen la Biblia, que se divierten también con programas como el de Exploradores, etcétera, etcétera. Siempre todo bajo unos principios y valores cristianos. Así es que no tema usted más por el futuro de sus hijos. Dios trae el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, cuando nos ponemos en línea con Él. Sí. José María, Esther, ¿qué hacéis en cuanto a lo social? ¿Ayudáis al pueblo, a gente con necesidad, etcétera, etcétera? Bien, en cuanto a lo social, ayudamos. Lo que ocurre es que quizá el pueblo ya tiene necesidades cubiertas en cuanto a ropa, comida y estos asuntos. Entonces ayudamos más bien pues, en asuntos familiares, en asuntos de consejería. Claro que sí. Y también se nos ha abierto una puerta para ayudar, fíjate, muy lejos de Villaviciosa. Ayudamos a unos pueblecitos en el sur de Rumanía. Anda. Fíjate. En Giurgiu. Sí, frontera con Bulgaria. Frontera con Bulgaria. Qué bueno. Porque tenemos dentro de los miembros de la Iglesia, hay 2 familias de cristianos que proceden de Rumanía, que ya llevan en España mucho tiempo, estamos muy contentos con ellos y ellos en la Iglesia. Y entonces a través de ellos pues hemos conocido a la Iglesia y este verano hemos ido allí de visita. Y realmente pues Dios tocó nuestro corazón con la situación y las necesidades de allí. Y Dios nos ha permitido poderles ayudar desde aquí. Y ya hemos hecho algún envío de ropa, de calzado, etcétera. Sí, y Manuel, no quiero dejar de mencionar que tenemos también un movimiento para matrimonios claro, sí. Que se llama Libres para Amar y es muy importante, muy buen programa. Sí. Para los matrimonios que están mal y que necesitan una ayuda, pero para también los matrimonios, porque nosotros también hemos pasado por el curso, matrimonios que llevan 15 años, 20 años. Que necesitan una ITV. Una ITV, ¿verdad? Sí, muy bien. ITV, Sí, de acuerdo. Para que nazca otra vez la chispa, Muy la bien, pasión, qué la bien. ilusión. Y bueno, pues también hacemos cenas de matrimonios y también vamos a empezar en febrero, marzo, dentro de Libres para Amar,
hay también para los hijos, cómo resolver conflictos con los hijos, porque a veces, sí. Y creo que hay una página en Facebook. Sí, ¿no? Libres para Amar España. Muy bien. Ahí pueden ver todo el programa y se ponen artículos muy interesantes que van muy bien, porque Dios es el que ideó el matrimonio. Entonces, en la Biblia hay consejos para que tu matrimonio funcione bien, para que haya pasión, para que haya buena comunicación. Dios da consejos. Entonces, solamente hay que aplicarlos. Y no importa que no seas evangélico, lo importante es que quieras poner tu matrimonio, que funcione bien. Que funcione bien tu matrimonio. Bueno, a ver, hemos dicho que en Facebook es Libres para Amar España, Libres para Amar España. Y así ustedes podrán encontrar lo que es ese programa. Y bueno, pues ya tenemos que terminar. Solamente te voy a pedir, José María, que te dirijas a la audiencia invitándoles a ir a tu iglesia, a todos aquellos que puedan estarnos viendo y que vivan en el pueblo o cerca del pueblo. Ajá. Bueno, pues la Iglesia Evangélica de Villaviciosa de Odón, en la calle Fuentecilla 23, tiene las puertas abiertas para todas las personas que nos están viendo. Dios nos ha llamado a amar y a servir. Eso es la Iglesia, amar y servir. Así que estamos dispuestos a amarte, a mostrarte nuestro amor, a servirte y te invitamos a venir. Y eso sí, si estás acudiendo a otra iglesia, habla con tu pastor, porque no es nuestro propósito que vengan personas de otras iglesias que ya están recibiendo amor y que ya están recibiendo de Dios. Pero si tú estás ahí, no vas a ninguna iglesia, quieres conocer más de Dios, quieres aprender de la Biblia, no la conoces, quieres aprenderla. Me he enterado que hay otros sitios que cobran porque te enseña la Biblia, pues no. Ven a la iglesia de Villaviciosa, calle Fuentecilla 23, estaremos encantados de recibirte. Muy bien, amigos, pues nada, estamos hoy con esta iglesia, Buenas Noticias de Villaviciosa, y estamos contentos y agradecidos que hayáis venido. Y nada, espero que haya sido útil también para vosotros, que pueda ir alguien de estos que de repente, pues si les he visto, si les conozco, como nos pasa a menudo. Pero sobre todo para darles a conocer a ustedes una iglesia más de un pueblo, de un municipio de aquí de Madrid, Villaviciosa de Odón, un precioso pueblo, y ustedes pueden ir por allí y disfrutar de todo lo que aquí han visto y escuchado en esta noche. Gracias, José María, gracias, Esther. Gracias. Os pido que os quedéis con nosotros un ratito para orar con nosotros por nuestros amigos, ¿vale? Encantado. Gracias. Bien, amigos, pues llámenos, estamos ahí esperando sus llamadas, estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros, nuestro equipo está esperando, nos siguen entrando ya fichas para poder orar juntos después, y es muy importante que no lo dejen para el último minuto. Siempre se nos quedan 3 o 4 llamadas que no pueden entrar, así es que no lo dejen para el final. Bien, pues vamos a continuar el programa y vamos a entrar en nuestra sección, la Iglesia del Barrio. Hay iglesias en todos los barrios de Madrid, hay muchos barrios, muchas iglesias, hay casi 600 iglesias evangélicas en toda la Comunidad de Madrid. Usted puede ir a cualquiera de ellas. Seguro que si usted mira a su alrededor y camina y va mirando un poquito y se fija, ya verá cómo encuentra una iglesia evangélica y puede ser de bendición para su vida. Carmen, ¿qué nos traes hoy en la Iglesia del Barrio? Hoy tenemos en la Iglesia del Barrio, tenemos la historia de Giovanni y Vanessa. Ellos vienen de lejos, vienen a cumplir una promesa que Dios nos dio hace muchos años. Vuestros hijos, tus hijos vendrán de lejos. Ellos son hijos nacidos en la Iglesia y el Señor los ha traído de lejos. Aquí estamos una semana más en la Iglesia de las Águilas. Acabamos de terminar la celebración del domingo por la mañana y tenemos con nosotros a un matrimonio muy especial que yo quiero presentarles hoy. Vanessa, bienvenida. Gracias por recibirnos. Y Giovanni, su marido. Muchas gracias. Ellos nos van a contar
cómo conocieron al Señor, cómo vinieron a la iglesia y qué ha pasado a raíz de ese acontecimiento. Vanessa, cuéntanos, ¿cómo conociste al Señor? Pues, ¿cómo se los comento? Que ha sido muchas cosas, ¿no? Alrededor de... Primero tenía yo una amiga que era ya cristiana, convertida, y me invitaba, pero no venía todavía. Y luego tenía pequeños problemas en mi casa en la que cual no sabía cómo reaccionar a ellos. Y un día le dije al Señor que nos ayudara, ¿no? Pero claro, yo pedía solamente por mi marido. No sabía que también estaba preparándome para yo también conocerle. Y un día accedimos a la invitación que nos daban nuestros amigos y empezamos a venir. Al tercer domingo que llegamos, pues sentí algo distinto. Empecé a llorar y sentí una paz dentro de mí y no sabía por qué lloraba y sentía simplemente una paz y una alegría en mi corazón, en mi pensamiento, y era porque Dios había escuchado que yo quería que cambiara, pero yo pedía solo para mi esposo, pero también era para mí, y Dios aceptó también que yo llegara a este lugar y ahora pues formo parte de esta familia. Muy bien, Dios te trajo aquí, te trajo con Giovanni. Giovanni, ¿cómo fue tu historia? Tu principio de la historia. Estamos solo en el principio. Sí, como dice mi esposa, tenemos unos amigos que nos invitaban siempre. E incluso tanto era la exigencia que yo a veces ya me enfadaba. Yo le decía, pues que ya me saldrá a mí, ya me saldrá el día que tenga que ir o quizá no, o quiera que yo vaya. Y un día de estos, un domingo me acuerdo que ya mi hogar no estaba funcionando muy bien y yo veía que las cosas que yo hacía eran muy absurdas y siempre enfadaba con mi esposa, no le dedicaba tiempo a mis hijos, siempre era para mí, nada más que para mí, pero al fin y al cabo pues no sacaba nada. Y yo le pedí al Señor, le digo, Señor, si tú estás ahí, yo quiero cambiar mi personalidad, yo quiero ser un buen padre, un buen esposo. Ayúdame, Señor Padre amado. Me arrodillé en el baño, me encerré en el baño y estuve hablando yo con Dios. Y apareció el amigo que le estoy comentando y me invitó otra vez. Y el cual digo, pues nada, no voy a dejar perder la oportunidad. Si yo se lo pido al Señor, pues fui el domingo, le acepté la invitación. Es una historia muy larga, pero hasta llegar aquí, al final, gracias a Dios, llegamos aquí y sigo firme aquí. He conocido esta familia muy grande en el camino del Señor. Quiero permanecerme aquí firme y seguiré aquí con mi hogar, sacarlo adelante. Así es que erais un matrimonio que estabais pasando dificultades en vuestra relación de pareja. Dios vio esa necesidad y puso unos mensajeros en vuestro camino que os hablaban de dónde estaba la verdad. Cuéntanos, Vanessa, ¿qué cambios se han producido en tu vida desde que conociste al Señor? Pues la verdad es que tengo una vida mucho mejor, en la cual he dispuesto mi vida en lo que Él disponga primero. Mi familia y mi esposo nos sentimos y vemos que somos distintos, nos discutimos mucho menos, bueno, muchísimo. Y realmente me siento feliz. Yo pensaba que antes estaba bien, que era un poco feliz en las cosas que hacía, pero ahora sé que esa no era felicidad. Que la que vivo ahora, en la vida de Dios, es su felicidad. Ahora sí que eres verdaderamente feliz. El Señor dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Giovanni, ¿qué cambios has notado, que tú has experimentado desde que conoces a Dios? Mi vida ha cambiado mucho, como dice mi esposa. Antes nosotros los días de la semana son 7 y estábamos bien 2 días y los 4 días disgustados, peleados. No se podía decir nada porque siempre saltaba ahí como un león o algo, siempre uno estaba a la ofensiva. Cualquier cosa si ella decía, yo decía, siempre es cosas muy feas, muy feas. Veía a mis hijos que no estaban felices porque no llevaban nuestro hogar bien. Pero ahora desde que he conocido al Señor, nuestra vida ha cambiado muchísimo.
me ha enseñado muchísimo y he aprendido también muchísimo. Gracias a la ayuda de mis pastores, de mis hermanos, que ahora por la fe tengo muchos hermanos, he aprendido muchísimo más, saber llevar a mi esposa, comprender a mi esposa, estar en comunión primero con Dios y con mis hijos. A mis hijos los veo muy alegres y sinceramente en la calle cuando uno piensa que es donde está la felicidad, sinceramente no hay nada. Es solamente puro engaño, porque uno sale, ay sí, voy a estar con mis amigos, venga que nos tomamos una cerveza para desestresarnos, eso es mentira. Realmente eso es mentira, porque ahí a lo mejor los problemas no se van a ir. Sinceramente los problemas nunca se van a ir, siempre van a estar más porque vas a estar más pendiente, más pensante y lo que haces es gastarte el dinero, emborracharte e ir a buscar más discusiones en tu hogar. Y ahora es que yo he conocido al Señor, pues he cambiado mucho, he dejado la cerveza, no bebo, gracias al Señor porque se lo ha pedido y Él me lo ha quitado y sinceramente estoy viviendo otro mundo. En el camino del Señor, otro mundo. Pues ya lo han oído, nada más que añadir 2 vidas cambiadas por el amor de Dios. Bueno amigos, pues ya han oído este testimonio tremendo de esta pareja. Dios quiere bendecir. El propósito de Dios es bendecirnos. Y allí donde vayamos, a un país, a otro, estemos donde estemos, tengamos las circunstancias que tengamos, hayamos caído en lo que hayamos caído, hayamos fracasado en nuestra vida, da igual, a Dios no le preocupa tu pasado, a Dios le preocupa tu futuro. Y Él quiere acercarse a tu vida para darte una nueva vida, una nueva esperanza, para traer paz a tu corazón, para traer confianza. Déjenme que les cuente una historia relatada en el Evangelio por Lucas, este llamado médico amado. Lucas, el evangelista, era médico y él era un hombre que contaba cosas tremendas de lo que Jesús había hecho mientras estaba aquí. Y cuenta una historia sobre un padre y un hijo. Y es una historia muy curiosa porque fíjense que en los tiempos antiguos, igual que a veces pues, pasa hoy, ¿verdad? Que la herencia que uno recibe de, por ejemplo, su mamá si muere, pues teóricamente esa herencia la gestiona el padre y hasta que el padre no muere, pues no se reparte nada a los hijos. Pues bien, imagínense ustedes que les ha salido un hijo como este joven, un chico joven que un día viene al padre diciéndole: padre, dame la herencia que me corresponde, que no quiero esperar hasta el final. La madre ha muerto, dame la herencia que yo me voy a vivir, a disfrutar de la vida. Y este padre, en vez de enfrentarse a él, le da su herencia y el hijo desaparece. Se va a otro territorio, se va a otra nación distinta, se va a un lugar con costumbre distinta, se va a un lugar donde dice la Escritura que él vive apasionadamente, vive con lo que tiene, pero amigos, hay un momento en la vida en que las cosas vuelven a su sitio. Y aunque uno esté lleno de dinero, lleno de alegría, lleno de circunstancias positivas, todo se puede cambiar a veces de un plumazo y la vida da un giro inesperado. A este joven la vida le dio un giro inesperado. Dice la Biblia que gastó todo lo que tenía y cuando gastó todo lo que tenía no tenía nada, no tenía amigos, no tenía familia y ya no tenía trabajo y no tenía dinero. Y entonces vinieron los grandes problemas. Fíjense que este joven se puso a trabajar cuidando cerdos. Un judío cuidando cerdos. Eso es lo más anómalo que le puede pasar a una persona. El cerdo era un animal prohibido para el pueblo judío y sin embargo a él le toca cuidar cerdos. Dios a veces permite que en nuestra vida pasen cosas que nunca nos podíamos imaginar solamente para que reflexionemos sobre en la situación en la que estamos.
Dios a veces permite que el adversario de Dios, el diablo, meta al ser humano en circunstancias trágicas solamente para que el ser humano reflexione, solamente para que el ser humano venga en sí. Palabra clave en este pasaje de la Escritura. Fíjense lo que dice aquí. Dice que el joven, el hijo pródigo, dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe por qué perecía de hambre? Porque es que no tenía para comer ni siquiera. Fíjese que a veces le costaba hasta comerse las algarrobas que le daban a los cerdos. Era lo único que le quedaba para comer. Qué tristeza, qué miserabilidad. Así le ocurre al ser humano, queridos. El ser humano a veces está en desesperación, está en angustia, está en tribulación, está en unas situaciones precarias, unas situaciones inesperadas en su vida, por la tristeza, por el desorden, por el vicio, por la maldad o por culpa de los demás. ¿Cuánta gente hemos visto en esta crisis, queridos amigos? Empresarios que han fracasado. Y algunos se han suicidado, otros han estado a punto de suicidarse porque se han visto sin nada después de haberlo tenido todo y no han podido soportar esa situación. Pues bien, este joven llegó a su crisis más profunda, pero dice la Escritura, y me encanta, volvió en sí. Vuelvan en sí, por favor, vuelvan en sí. Y no sigan por el camino por donde van. No sigan alejados de Dios. No sigan por sus propios caminos. No sigan esperando que, bueno, algún día esto mejorará. No, esto a veces empeora más todavía. Porque nuestro adversario, dice la Biblia, el diablo, como un león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo, Jesús hablando del buen pastor y hablando del enemigo, el ladrón, dice, ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. Este joven dice que volvió en sí y cuando volvió en sí dijo, no puede ser que yo esté aquí. No puede ser. ¿Cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya ofendido a mi padre, que haya ofendido a mi familia, que haya sido tan torpe? Yo voy a volver, aunque sea vuelvo, dice, y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame, por lo menos, aunque sea como a uno de tus jornaleros. Padre, aunque sea, dame trabajo, no quiero ni que me trates como hijo, no quiero que me des privilegios, te he fallado, perdóname, pero por lo menos dame un trabajo. Y es tremendo, porque aquí es donde está la auténtica gracia, la auténtica misericordia de Dios para con el ser humano expresado por Jesús en esta parábola. Dice que cuando llegó a casa donde estaba su padre, el padre lo vio aún cuando estaba lejos y dice que el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que había pensado. Eso que pensó, luego no se echó atrás. Era un hombre, al fin y al cabo, hay que resaltar su valentía. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Padre, aunque me trates como uno de tus jornaleros, acéptame. Y el padre, fíjense, le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y poned calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Querido amigo, es tremendo porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios revelado en la palabra a través de esta imagen que usted y yo podríamos visualizar. El amor de un padre al que su hijo le ha fallado, pero que cuando viene a él, en vez de decirle, ahora vienes, no, ahora que te has quedado sin nada, ahora sí, aprovecharte, no, tú eres un cara, hombre, vete de aquí que no quiero saber nada, estás para mí, no eres hijo, para mí no existes, y eso pasa en la sociedad, usted lo sabe. Pero este padre acogió a este hombre.
Y Jesús hablaba de que esta es la verdadera relación de Dios con el ser humano. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Aunque le hayamos fallado, aunque nos hayamos ido lejos, aunque hayamos llevado una mala vida, aunque no se nos haya ocurrido en momentos difíciles acordarnos de Él, pero si en el momento crítico de tu vida, cuando crees que no hay nada más que hacer, cuando crees que ya no hay perdón para ti, cuando crees que ya no hay solución para tu vida, cuando crees que todo está terminado, el Señor te dice, hay esperanza, yo salgo a buscarte si vienes a mí, como este hijo pródigo. Dios es así, queridos amigos. ¿No les gustaría a ustedes hoy acudir al Señor? Quizá usted estuvo en algún momento cerquita de Dios y hoy está alejado. Pues hoy es el momento de volver, querido amigo, Dios le llama. O usted ni sabía que estaba lejos de Dios, o usted ni le importaba a Dios, pero de repente algo se mueve dentro de usted y toca su corazón. Yo le animo a que se acerque a Dios, a que acuda a Él como este joven y diga, Padre, perdóname. No he sabido lo que he hecho en todo este tiempo, viviendo la vida a mi manera, lejos de ti. Pero hoy quiero venir a ti, que tú me recibas como hijo. Ore conmigo estas palabras, si usted lo desea, y acérquese a Dios en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, sea cual sea el momento que usted nos vea. Incline su rostro delante del televisor, por favor. Póngase de pie y acuda a Dios en esta hora. Ore conmigo y dígale, Señor y Padre Celestial, perdóname por haber pecado contra ti, desobedeciendo tus mandamientos. Perdóname, Señor, por haber pasado de ti, por no haber ni siquiera creído. Pero ante esta angustia, esta tragedia que me afecta hoy, quiero pedirte perdón y que me aceptes en tu reino, en tu familia. Perdóname, Señor. Ayúdame. Derrama tu gracia sobre mí. Amén. Es el primer paso para una relación con Dios, querido amigo. Abra usted la Biblia. Si no tiene Biblia, pídanosla, se la vamos a regalar. Pero es el primer paso. Acérquese a Dios más. Acaba de orar, pidiéndole que le ayude, pidiéndole ser su hijo. Dios le va a bendecir. Pero usted tiene que continuar. Entréguele su corazón. Y desde ahora, hable con Él. Cuéntele sus cosas. Pídale ayuda y lea la Biblia. Y llámenos si usted quiere compartir esta buena noticia con nosotros y le ayudaremos en lo que podamos. O visite una iglesia evangélica y cuénteles lo que le ha pasado. Que Dios les bendiga. Carmen, cuéntanos rápidamente, lee todas las personas que nos han llamado. Nos ha llamado Javier desde Madrid, también Rosa María desde Madrid, Rosa María Chacón. Emilio Pinedo, nos llama desde Barcelona. Feli nos llama desde Madrid. Leonides Abreu nos llama desde Valencia. Dolores Vadillo desde Madrid. Eugenio González desde Puerto Llano en Ciudad Real. Ana nos llama desde Madrid. Claudia Correa nos llama desde Cartagena, Francisco Javier desde Madrid y Carmen Romero desde Cáceres. Seguimos. Mirta Ábalos nos llama desde Madrid, Josefa nos llama desde Tenerife, Adriana Silva nos llama desde Madrid, Graciela Linares nos llama desde Navarra, María del Prado nos llama desde Madrid, Mari Carmen nos llama desde Gerona y Milagros Mouaquetena nos llama desde Madrid. Muy bien, pues venga, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestros amigos y vamos a orar juntos. Tenemos que ser muy concisos porque si no se nos escapa el tiempo, ¿vale? Venga, adelante. Empieza, Carmen.
Señor, te damos gracias por la vida de Carmen, que nos llama desde Gerona. Oramos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que tú obres para que le concedan esa ayuda por el maltrato, Señor, que ella ha recibido. Oramos para que su hija Loli encuentre trabajo. Bendecimos, Señor, muy especialmente la vida de Mari Carmen. Declaramos que tus ojos están atentos a su situación y a su necesidad. Oramos que tú te lleves toda tristeza, toda angustia, todo dolor, toda herida que ha sido hecha a su vida, Señor. Cierra toda herida en su alma y bendice a Mari Carmen, Señor. Oramos, Dios, por la vida de Milagros. Oramos, Señor, como ella te pide, que ese préstamo le sea concedido, Señor, que tú obres, que tú abras las ventanas de los cielos sobre su vida, Dios. Y también oramos por protección para ella y toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Señor, oramos por Jesús, el hijo de Adriana. Oh Dios, tú le conoces y sabes el momento difícil en el que está. Hoy unimos nuestra oración a la de su madre Adriana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oh Dios, y te pedimos que intervengas, que la sentencia del juez le dé una oportunidad de restablecer su vida, Señor. Padre, bendice a este hombre, Jesús. Oh Dios, y sobre todo, que se acerque a ti y que comience una nueva vida contigo, Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, oramos por los papeles de la nuera de Graciela. Amén. En el nombre de Jesús. Obra Y también para los hijos Laura y Lázaro. Padre, oramos por la familia de Graciela y en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas toda la familia, Señor. Oh Dios, que vean a partir de ahora tu gracia, esa gracia como hemos oído de un Padre que les ama. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, y clamamos a ti porque reconocemos que tú eres el único que puede hacer milagros, que eres un Dios poderoso y que puede cambiar situaciones. Por eso oramos por la familia de Josefa y por su hija Joana, para que tú la liberes de esa rebeldía y de todas las ataduras que ella tiene. Señor, tú tienes el poder suficiente para hacerlo. Clamamos a ti, bendecimos a su hija Joana y bendecimos a esta familia. Y también oramos por Mirta Ábalos y por las vidas de sus hijos William, Brian y Robert, para que tú bendigas el viaje a Argentina de Brian. Señor, tú dices que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y te pedimos que tú le bendigas, le guardes, le protejas. Y también oramos por su trabajo, por su familia. Señor, como hemos escuchado, tú quieres nuestro bien. Señor, tienes pensamientos de bien para nosotros y en ti confiamos. Señor, obra en estas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, queridos amigos, vamos a orar por sanidad y le vamos a pedir a cada uno de ustedes que ponga su mano sobre aquel lugar donde está la enfermedad y juntos, como si el Señor estuviera poniendo sus manos o nosotros sobre los enfermos para que sanen, como dice la Escritura, vamos a orar juntos pidiendo la misericordia y la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos contra todo problema de diabetes. En el nombre de Cristo echamos fuera esta enfermedad de los cuerpos y bendecimos esos páncreas, Padre Celestial, para que los restaures totalmente. En el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo cáncer, sea de donde sea en el cuerpo. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice a esas personas que están con cáncer, sufriéndolo en sus cuerpos, Padre, para que tú les sanes. Ordenamos a esos cáncer que se seque en el nombre de Jesús. Y Dios, que tú restaures totalmente, bendito Dios.
Oramos en contra de toda hernia, toda variz, en el nombre de Jesucristo, que sea restaurada, las hernias reabsorbidas, las varices que se sequen en el nombre de Jesús, y tú restaures a estas personas. Me levanto en contra de toda depresión, de toda angustia, de toda esquizofrenia en el nombre de Jesús. Padre, todo problema mental en el nombre de Cristo, toca ahora a esas personas y trae paz a sus vidas. Bendito Dios. Oramos, Señor, en contra de toda enfermedad, Señor, que aflige a las personas que nos están viendo ahora. Dios, cualquiera que sea, Padre Celestial, aunque no la mencionemos, en el nombre de Jesucristo, aquellos que tienen cualquier otro tipo de enfermedad, nos levantamos en contra de toda enfermedad rara en el nombre de Jesús, para que bendigas a aquellos, Señor, que sufren de estas enfermedades raras. Nos levantamos en contra de todo virus y toda bacteria que está afectando los cuerpos de nuestros amigos, nuestros hermanos. En el nombre de Jesús ordenamos que se vayan de esos cuerpos, que sean totalmente inmunes ahora a esa bacteria y a esos virus. Levanta defensas que combatan y ganen la batalla en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que están haciéndoles pruebas ahora en el nombre de Jesucristo y que tienen algún problema, alguna enfermedad, que esas pruebas sean negativas, Señor. Trae sanidad para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo nos levantamos en contra de todo problema óseo, toda artritis, artrosis, reumas, cualquier cosa de este estilo, que tú ahora lo pares en el nombre de Jesús y lo restaures, Señor, en el nombre de Cristo. Bendecimos, Señor, a aquellos que tienen problemas de oído, oído externo, oído medio, oído interno, aún sordera, Señor, parcial o total. En el nombre de Jesús bendecimos esos oídos, bendecimos esos tímpanos, bendecimos toda esa cadena de huesecillos, bendecimos, Señor, todo ese sistema auditivo para sanidad. En el nombre de Jesús, bendito eres, Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Oramos, Señor, por aquellos que tienen enfermedad en los pulmones. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice esos pulmones, sea por su culpa o por culpa ajena. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos incluso que hayan fumado mucho, pero que lo hayan dejado y que tienen sus pulmones destrozados. Señor, trae también sanidad sobre ellos. Restaura el interior de esos pulmones, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Y bendice a todos aquellos que tienen problemas en sus ojos, de astigmatismo, de miopía, de hipermetropía, en el nombre de Jesucristo, de vista cansada. Toca ahora, Señor, toca ahora, y que puedan sentir la restauración y ver de una forma nueva, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por esta persona que tiene síndrome de sensibilidad crónica. En el nombre de Jesús, tócale ahora, Señor. Tócale y bendícele. Amén. Amén. Bueno, amigos, estamos fuera de tiempo. Encantadísimos de haber estado un día más con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Y nada, les ha hablado Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas. Cuando quieran nos visitan, cuando puedan hacerlo, estamos a su entera disposición. Nos vemos el próximo martes o miércoles si usted no nos puede ver en directo. Que Dios les bendiga. Adiós. Gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio.